Bienvenidos, pase usted adelante a este que es su programa A la Medida. Después de saludarlo a usted, saludo como todas las noches a mi compañera de fórmula, Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Muy buenas bien. noches para ustedes que nos sintonizan desde cualquier punto, no solo de nuestro país, sino también fuera de las fronteras, que por medio de TN23.tv están pendientes de A la Medida. Hoy tenemos temas muy variados, Julio, que debemos analizar, pero el primero es muy sorprendente, te diría. La verdad, sí. Así que sin más preámbulos, Sandy, por favor, puedes darnos la proyección de este primer tema. Así es. ¿Qué ha pasado entonces y de qué tema hablamos? Pues resulta que hoy un menor de edad con alerta Alba Kenneth, una menor fue localizada semienterrada en San Pedro Ayampuc. Un macabro hallazgo se realizó en el interior de una finca de San Pedro Ayampuc. Un hombre de 22 años fue sorprendido cavando una fosa, pero lo más aterrador fue ver el cuerpo sin vida de una mujer que se encontraba cerca del presunto asesino. Autoridades detuvieron al hombre, mientras que bomberos voluntarios constataron que la víctima no presentaba signos vitales. La alerta de esta persona se inició más o menos como a las 6 de la tarde. Varias llamadas entraron al número de emergencia 122 donde alertaban de una persona desaparecida en el sector del municipio de San Pedro Ayampuc. En esos momentos se hicieron las coordinaciones correspondientes para destacar unidades a lo que es la finca San Felipe, esto en el municipio de San Pedro Ayampuc. Las autoridades del Ministerio Público que la identificaron como Jocelyn Karina Pérez, de 14 años. La joven Jocelyn Pérez, de 14 años, permanecía desaparecida desde el 6 de diciembre del año pasado, teniendo activa una alerta a Alba Kenneth. Según el reporte a los investigadores, había salido de su casa en Lomas de Santa Fa, zona 18 capitalina. La escena donde se encontró el cadáver fue procesada por el ente investigador, constatando que la adolescente presentaba señales de violencia, mientras que su presunto asesino fue trasladado a Torre de Tribunales. Es una situación de una problemática social terrible, ¿no, Sandy? Por supuesto, Julio, pero ¿qué nos tienes? A ver, acompáñeme, por favor, porque tenemos algunos datos preparados para usted y usted los verá en pantalla, porque problemas estructurales de la sociedad guatemalteca son las familias disfuncionales, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades, la falta, Sandy, de salud, entre otras. Y esto genera las maras. No nos damos cuenta de ello. Las pandillas, definitivamente, día con día, andan al acecho, no solo en las calles, en los barrios, en las colonias, sino que también, hay que decirlo, en los centros educativos públicos y privados y en cualquier lugar, y con un único objetivo: el poder captar a los jóvenes. Cada vez es más el número de adolescentes y a veces hasta de niños que se integran a estos grupos delincuenciales, pues en sus inicios ellos, es decir, las maras, les ofrecen los cuidados y el apoyo aparente que no les supo dar su familia. Sin embargo, pronto se dan cuenta que ingresaron a un círculo de violencia interminable, del cual solo pueden salir a través de los 3 destinos denominados la vida loca para las maras: cárcel, hospital o cementerio. Dramático. Dramático, Julio, y sobre todo también cuando vemos situaciones como estas en las cuales, dándole seguimiento a esta noticia, la persona que encontró entonces, unos decían que enterrando, otros que desenterrando a esta joven, indica, bueno, yo lo tuve que hacer porque si no me iban a matar, iban a hacerle daño a mi familia. Esa es parte del testimonio que él dio a conocer en su primera declaración. ¿Ves? Así entonces es. También cómo los jóvenes son acechados, no solamente para asesinarlos, sino también para que, si no integran las estructuras, este va a ser el destino final. Esto es algo muy importante que vamos a recalcar, fíjate, Sandy, porque efectivamente cuando una mara decide, por ejemplo, que tú quieres o que ellos deciden que seas parte de la misma y tú les dices que no, entonces te palman en su jerga, es decir, te matan. Cuando alguna mujer, por ejemplo, en las cuestiones de relaciones sentimentales, alguno de los líderes de clica o miembros de mara quiere que sea su novia y le dice que no, pues también la palman, es decir, también la matan. No es solo que integres el cuerpo delincuencial de la mara, sino que vivas en su entorno, que pueda ser extorsionado, robado, amenazado, sino que muerto por este tipo de acciones. Habrá que investigar mucho lo que pasó con Jocelyn, habrá que investigar mucho lo que pasó con este joven que fue capturado para determinar realmente cuál fue la verdad de este caso. Definitivamente, porque también queda la duda entonces qué pasó, porque cuando daban a conocer la información, los familiares indicaban, bueno, en diciembre
Desapareció, ¿no? Desapareció, activamos la alerta, luego la desactivamos porque regresó a casa, aunque todavía estaba activa. Bueno, después decidimos desactivarla, pero nuevamente ayer sale de su casa y fue la última vez que la vieron. Ahora, exactamente, aquí hay una cosa muy importante. Los familiares también ahí podrán dar una mejor versión de cuál era el entorno realmente que estaba en la vida de Jocelyn. Es decir, si había sido amenazada, si había sido tentada en algún momento por algunos de estos grupos delincuenciales, y en todo caso también es importante determinar algo que usted tiene que saber allá en casa. Probablemente haya muchos jóvenes, me consta que sí lo hay, fíjate, hay reportes también de ellos. Ojo con el tema de las maras, ojo con el tema de las pandillas. Hay que tener bien claro que quien ingresa a ellas, salir es prácticamente imposible. Solo hay dos formas de que salgas prácticamente. Una, que salgas muerto, ¿verdad? Y la otra, en todo caso, cuando te conviertes a la religión cristiana evangélica para la creencia y el sincretismo de creencias que tienen las maras, pero esto es casi imposible lograr. Así que es un submundo que realmente lleva a la gente a la muerte tarde o temprano. Así es, Julio, pero tenemos más información para seguir ampliando esta información. Aquí el fenómeno de las maras, hablemos, ha crecido tanto que son ya 9 los países que presentan ese mayor o menor grado de incidencia criminal relacionadas a estas. Innegablemente que los países del Triángulo Norte son los principales, los afectados y los más graves en el relacionamiento de las maras con otros grupos delincuenciales. La prevención integral debe ser una prioridad en Guatemala en todos los estratos y niveles a efecto de alejar a las maras de los jóvenes que viven en zonas de riesgo. Para ello se necesita la presencia del Estado sin duda, pero también el apoyo de la sociedad, de organizaciones como la Iglesia o en este caso también organizaciones como las ONG, para poder fomentar actividades lúdicas, educativas y deportivas. Y aquí le agregaría yo también, Julio, A ver, Sandy. el papel de las familias. Claro, lo principal. Dice, fíjate, Sandy, la misma Constitución así lo instituye, que se organiza el Estado de Guatemala primero para proteger a la persona en lo individual y luego proteger la base de la sociedad, que es la familia. Este es el artículo número 1 de la Constitución. Luego dice en su artículo número 2, nuestra Constitución, que el Estado tiene 6 deberes que cumplir, siendo el primero de ellos garantizar la seguridad. El artículo 3 habla de garantizar la vida, y el preámbulo de la Constitución, que es lo que está antes de que empiece cada uno de los artículos, dice que pretende el Estado de Guatemala garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Pero es que aquí no se están respetando los derechos humanos de nuestra juventud, que lamentablemente en muchas áreas, muchas zonas, municipios del país está siendo virtualmente acechada, cooptada y copada por lo que son estos grupos delincuenciales como las maras, y no les queda muchas veces otra situación que integrarse, aparte lo disfuncional de las familias, aparte los problemas estructurales de nuestra sociedad guatemalteca. O sea, ahí es donde está el meollo de este asunto. Definitivamente, Julio. Cuando hablamos entonces de jóvenes vulnerables, ¿cómo los puedes enlistar tú? ¿Qué características tienen estos jóvenes para que les prestemos atención también? Fíjate, Sandy, que jóvenes vulnerables a poder integrar en algún determinado momento la mara son aquellos que simple y sencillamente, en primer lugar, primero viven en algún barrio, en alguna colonia, en algún sector donde está presente la mara. ¿Por qué? Porque ellos siempre van a querer captar más adeptos para sus cuestiones delincuenciales. Ya ahí hay un alto riesgo. Ahí es donde se necesita, por ejemplo, la presencia del Estado. Ahí es donde se necesita, por ejemplo, la presencia y actividades de todo tipo. Las iglesias pueden apoyar aquí un montón para ir recuperando esos espacios y quitar la anomia. Pero también los jóvenes que presentan las probabilidades de integrar a una mara son aquellos que vienen de familias disfuncionales, de familias donde la violencia intrafamiliar es una cuestión del día a día, y aquellos jóvenes que en medio de esta pobreza, en medio de esta desigualdad, en medio de esta falta de oportunidades, viene la situación de que papá, si es que está en casa trabajando, mamá está trabajando, y la calle se convierte literalmente en la escuela de ellos, y ahí las maras los captan fácilmente. Ahí tiene entonces esas características, esos puntos que es necesario atender, porque si vemos a un joven que está con esta o algunas características que ha mencionado Julio Taramonti, es necesario que se busque la manera de poderlo salvar, de poderlo rescatar, porque en ocasiones hay jóvenes que no tienen escapatoria o no tienen otra alternativa, sí, o se mueren, porque es una de las situaciones, y en algunos casos hemos visto que hay jóvenes que han optado mejor por morir. El caso de Angelito. Exactamente, no hacerle daño a otras personas jovencitas también, que el año pasado reportamos algunos casos, Julio, que se daban en este contexto,
¿Qué necesidad hay? Y sobre todo el daño que le hacen a nuestro país, porque están quitándole a buenos elementos, están quitando la juventud. Imagínate cuánto pueden aportar a nuestro país y estas estructuras están acaparándolos. Totalmente, y es increíble cómo esto no es un fenómeno que pasa de la noche a la mañana. Desde la mitad de la década de los 80, cuando surgió el fenómeno de las maras como pandillas en Estados Unidos, con la deportación vinieron acá, delinquieron de una manera que fue creciendo tanto hasta formar la tribu urbana centroamericana conocida como la Mara. Ahora es que estamos empezando a reaccionar y es bueno, ¿no? Porque eso sí, le reconozco definitivamente mucho al gobierno del doctor Alejandro Giammattei, está apostando todo para la prevención, está apostando todo para el tema de la seguridad, pero bueno, es que lo que se dejó de hacer tal vez 30 años atrás, ahora va a costar mucho recuperarlo. Sin embargo, es bueno sentar las bases, poner el orden y saber que no es suficiente solo meterlos a la cárcel, algunos de ellos, o meterlos a la Secretaría de Bienestar Social, no es suficiente el juzgarlos, aprenderlos y castigarlos, sino que lo que es prioritario es combatir las causas específicamente que hacen, entre esas ya los dijimos, pobreza, desigualdad, violencia, que generan el que surja el fenómeno de las maras en Guatemala y que se acreciente día con día. Por supuesto. Julio, ¿qué ha fallado para que la sociedad se vea ante esta situación que cada vez pues, es más compleja, que cada vez va mutando también de delitos, el tema de las pandillas, y que cada vez también va acaparando más y integrando también de esta forma a jóvenes especialmente? ¿Qué ha fallado? Yo creo, Sandy, que en primer lugar lo que ha fallado es la familia. Tenemos que ser bien honestos aquí en Guatemala, porque si esa base, el núcleo básico de la sociedad que es la familia, no te presenta a ti como joven las oportunidades para que puedas desarrollarte desde esa primera infancia y puedas crecer en un ambiente amoroso, de valores y todo eso, bueno, ya desde ahí hay un gran problema. Ha fallado también esa falta de planificación que hay aquí familiar. Fíjate que todavía en pleno siglo XXI hay muchos lugares donde dicen, bueno, los hijos que Dios le dé, que no los pueda mantener o los mantenga con hambre o los mantenga mal es otra cuestión. Ha fallado la situación estructural de la educación, la situación estructural también de que por ejemplo, faltan los espacios deportivos, los espacios lúdicos, falta también la interacción. Aquí se tendríamos que ver, por ejemplo, a organizaciones gubernamentales, a organizaciones no gubernamentales, a las iglesias de cualquier denominación, apoyando en todo esto. Y falta que como sociedad y Estado, todos juntos, volteemos a ver el gran problema de la Mara como el problema de seguridad integral, sin decirte, Sandy, que obviamente allá desde las cárceles es otro problema, con las maras específicamente, que no hemos logrado controlar. Sin duda alguna, Julio. ¿Cuáles serían las acciones inmediatas que se deberían implementar para evitar que esta situación se agrave aún más? Bueno, yo creo que aquí se está empezando ahorita por buen camino. Tenemos el problema ya instalado, entonces primero se necesita una parte reactiva y hemos visto ya distintos estados de prevención para el combate directo a estas estructuras. Pero cuando ya los tienes en la cárcel, porque han habido también muchas capturas, entonces ahí es donde hay que apostar a lo que mucha gente no cree, la rehabilitación y la reinserción. Captura 100 mareros. Los tienes solo encerrados, van a estar pensando en cómo delinquir y no van a estar pensando en nada bueno. Les das oportunidades de estudio, de trabajo, de cambiar esa vida, pues probablemente unos 20, 30 de ellos de verdad los vas a lograr cambiar y ya no vas a tener 100 problemas, sino que te quedará un grupo minoritario. Pero aparte de ellos, Sandy, también tenemos que velar como sociedad primero, con la responsabilidad de los padres y como Estado luego también, que cada vez que venga un niño al mundo aquí en nuestro país, tenga garantizado primero su salud, tenga garantizada su educación, tenga garantizado que cuando crezca y ya tenga alguna profesión técnica o una cuestión profesional, pues pueda encontrar un trabajo y formas de desarrollo. Porque si esto no existe, entonces es más fácil venir y delinquir desde la primera edad, porque ahí es donde te captan. Ahora, yo tengo una observación. Hay niños que no tienen otra opción, las familias criminogéneas. Claro. Papá marero, mamá marera. El niño es niño, no tiene ninguna culpa, pero crece en ese entorno y seguramente pues se convertirá en delincuente por estar inmiscuido desde su primera infancia dentro de las maras. Y en este caso, Julio, que has expuesto de la familia criminogénea, ¿hay alguna forma en que este menor o este adolescente, por ejemplo, pueda salvarse? Sí existe, Sandy, pero aquí es donde... ¿Pero qué podemos hacer para poder salvarlo, para ayudarle? Fíjate que aquí es donde viene la parte de la sociedad, porque, digamos, a ver, no nos hagamos los que no sabemos. En nuestras colonias, en nuestros barrios, en los lugares donde vivimos, todos sabemos quién es gente buena, que es el 90-99% de las personas, y sabemos quiénes están delinquiendo, a veces quiénes integran las maras. Allí es donde pueden venir las
las denuncias oportunas para que entonces, como son menores de edad, recuérdate, está la tutela de la Procuraduría General de la Nación, la tutela de la PDH, al menos teóricamente, y están instituciones especiales como los hogares de protección a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, que por cierto han estado haciendo un muy buen trabajo y le están apostando con todo esto de la rehabilitación y reinserción para... Si de verdad en tu familia no vas a tener esa protección, pues aunque suene de esto duro, suene cruel y suene terrible, mejor sacarte de ese seno, entre comillas, familiar y llevarte a un lugar de estos de protección para que ahí pues puedas por lo menos tener la oportunidad de que esto cambie. Pero se necesita, esta es la parte estatal y se necesita la denuncia, que es la parte de la sociedad. Definitivamente. Así que esta es la situación que se plantea, cómo las pandillas siguen aprovechándose también de los jóvenes, siguen tratando la manera de engrosar sus filas a costa de las vulnerabilidades que presentan estos menores de edad. Así que padres de familia, mucha atención. Familias, hay que fortalecer, hay que mejorar la comunicación también, porque a veces hay padres que no saben qué están haciendo los hijos o qué les agobian y no saben entonces cómo ayudarles porque desconocen cuál es la situación que están enfrentando. Concluimos el análisis, Julio, debemos hacer una pausa, pero por favor, adelántanos nuestro segundo tema. Claro que sí, una tragedia que se dio precisamente allá en Texas, donde muere una migrante guatemalteca, ya lo vamos a hablar. Lo que tenemos que hacer ahora es verificar qué atención se le está prestando por parte de las autoridades migratorias estadounidenses a los migrantes de todo país, pero es particularmente los de Guatemala. ¿Te parece? Exactamente. El análisis después de la pausa, por favor, acompáñenos. No cambie, unos minutos nada más, vamos a la pausa y nosotros somos a esta hora a la medida. Gracias por seguir en sintonía. Hablemos entonces de este tema, porque el ministro de Relaciones Exteriores viajará a la frontera de El Paso, Texas, para conocer de primera mano el trato que reciben los migrantes bajo el resguardo del Departamento de Migración de ese país. El canciller Pedro Brolo anunció que viajará a la frontera de los Estados Unidos para sostener una reunión con el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. La finalidad es conocer de primera mano cómo son tratados los migrantes guatemaltecos. Además, anunció que visitará una serie de consulados. A El Paso, Texas, para ir a hacer una ronda de visitas a frontera, consulados, y reunirme con personal de ICE y de otras agencias de los Estados Unidos que están cooperando con estos temas. Y me voy a regresar el día jueves en un avión con los retornados para conocer de primera mano las situaciones que se están dando en frontera y en los consulados. Para nosotros es sumamente importante que este tema de migrantes se vea desde un lado humano, con la sensibilidad y la importancia que atiende. Y por lo tanto estamos haciendo todas las medidas necesarias para que en nuestro lado poder hacer que las condiciones y el tratamiento sea de la mejor forma posible para los migrantes. En relación a la migrante guatemalteca que falleció el pasado 9 de marzo en un hospital de Texas, estando bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, el canciller comentó que ya se pidió información al gobierno norteamericano. Se está investigando ahorita de esta persona migrante que falleció, que tuvo una operación, que fue detenida, trasladada a Oklahoma, pero fue después trasladada a un hospital por un problema vesicular. Y hemos pedido ya la información a nuestros consulados para que a través de los consulados se reciba toda la información forense de qué fue lo que finalmente pasó. Nosotros lamentamos mucho que este fallecimiento. Es verdaderamente lamentable. A ver, Sandy, ¿te parece un tema muy interesante? Por supuesto que sí, imagínate la migración y sobre todo por los casos tan recurrentes que se han venido registrando. Bien dicho. Por favor, acompáñeme. Vamos a empezar el análisis. Venga acá con nosotros. Escuche, por favor. Relacionado al tema de los migrantes, y véalo en pantalla porque se lo vamos a proyectar en este momento, existe el dato trágico que 8 personas fallecidas precisamente bajo la custodia de las autoridades estadounidenses es el saldo que tenemos. Este dato también, Sandy, debe entenderse a partir de lo que las autoridades migratorias estadounidenses denominan año fiscal. ¿Y eso qué significa? El año fiscal para ellos en cuestión de migración inicia a partir del mes de octubre, por ejemplo, 2019, a la presente fecha, ¿verdad?
Dato curioso, pero no menos significativo, es el hecho que durante el año fiscal 2019, que inició en octubre de 2018, también se dio un número de decesos similar. La migrante guatemalteca fallecida, que es de quien estamos hablando y habló también el canciller Pedro Brolo en su alocución, posiblemente no recibió la atención ni los cuidados médicos debidos en el tiempo correspondiente mientras estaba en un albergue a cargo de las autoridades migratorias conocidas bajo las siglas de ICE para el idioma inglés. ¿Qué te parece esta situación? Mira, Julio, yo creo que es necesario que las autoridades puedan tener ese acercamiento, puedan verificar, y no te diría solamente por este caso, sino que sea de forma constante. Totalmente. Porque obviamente hemos tenido casos en los cuales se solicita incluso información para averiguar el estado o las condiciones en las cuales se presentó la persona, la forma también en la que murió, es decir, tener toda la información para saber y entender entonces si fue algo... fue un accidente, fue una situación y deducir responsabilidades, pero ese es el punto. ¿Cuántas veces también se brinda la información? Es que esa es la cuestión. Aquí sí hay información, en este caso, brindada por las propias autoridades migratorias estadounidenses. Y sí se ve que había un cuadro clínico de enfermedad, básicamente de cuestiones hepáticas y otro tipo de molestias y malestares, pero que se dejó literalmente al tiempo y que cuando ya se vio la necesidad de la atención médica, una vez más resulta este saldo trágico. Ahora, vemos lo que decía el canciller Pedro Brolo. Él va a viajar, va a ver y va a constatar las condiciones que hay en este tipo de albergues y es más, va a regresar en uno de estos vuelos que se utiliza para retornar al país. Ahí sí que a las personas que son deportadas por Estados Unidos. La cuestión es cuál va a ser la seriedad en todo caso que va a tomar la autoridad estadounidense sobre esta cuestión, porque al final de cuentas son migrantes, está bien que entraron de manera ilegal, pero eso no les quita la condición de humanos y son guatemaltecos y está pasando esta situación. Definitivamente, obviamente ellos tienen que, se le tiene que dar seguimiento también porque las familias quedan dolidas, Julio, las familias quedan con tantas preguntas que obviamente es necesario también podérselas resolver. Correcto, porque ¿cómo puede ser que una persona que salió bien de salud, lozana y con aquella ilusión de poder llegar a ese sueño americano que yo cada vez creo que le llamo con mayor propiedad, se está volviendo una verdadera pesadilla, pues resulta esta situación? Por eso también ligando este tema con otras cuestiones que van paralelas, Andy, yo creo que el tema de las caravanas, sobre todo las que salen allá de Honduras, debería de haber una campaña, pero de concientización a los ciudadanos hondureños de que por favor no lo hagan, que no arriesguen su vida, no solo por lo que hemos hablado hasta de transmisiones del COVID-19, sino porque realmente esto es lo que van a encontrar en esa frontera, y ahora ya ni siquiera la frontera México-estadounidense, la frontera México-Guatemala, que es donde está la verdadera barrera. Así es, Julio, pero hay más información porque muy bien. En el caso relacionado a la migrante guatemalteca, ella estaba a la espera en un albergue temporal, imagínense ustedes, en Estados Unidos, de la resolución sobre el asilo de carácter humanitario que había solicitado. Esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que deben revisarse y adecuarse las condiciones que existen en dichos albergues a efecto de que este tipo de tragedias no vuelvan a ocurrir. No importando la condición de migrantes que cruzaron la frontera de forma ilegal, las autoridades estadounidenses deben velar en todo momento por su integridad, darles ese trato humano, Julio. No se les está pidiendo nada más. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás afirmando por una situación. Los derechos humanos, que son 30, aunque aquí no tenemos a veces quien nos los defienda de una muy buena manera, llamémoslo en Guatemala, fíjate que entre otras de sus características, porque son varias, es que son universales. Quiere decir que los mismos son aquí que en Estados Unidos y en cualquier otro país. Y esa condición de ser humano, así seas un migrante que ingresó de una manera ilegal, no la vas a perder por eso. Y se te debe garantizar un trato digno, un trato humano, unas condiciones que no sean lo contrario, es decir, condiciones crueles, inhumanas y degradantes, y que consecuencia de eso, pues finalmente por una cosa que tal vez podías tratarte y que iba a ser una situación ambulatoria, se complica al grado de que pierdes la vida. O sea, aquí es donde tenemos que hacer algo como Estado guatemalteco para pedirle a Estados Unidos que le ponga un alto a este tipo de cuestiones. Definitivamente, porque si bien entonces, repetimos, está la situación de migración irregular, sí, pero estamos hablando de vidas en este punto. Es decir, ¿cuál es el protocolo que se sigue? Y eso debe revisarlo también nuestras autoridades, en este caso el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en cuanto a una persona que está en estos albergues, por ejemplo? Claro. Se hace una revisión médica. ¿Cuál es el seguimiento que se le da?
porque si bien este tipo de enfermedades a veces se complican, ya existen ciertos síntomas también previos, que se van reflejando y que te dan la pauta de pensar que algo malo está pasando. Recuerda a los menores que ha pasado esto, ¿verdad? Porque han muerto menores que evidentemente estaban muy mal y no se les atendió a tiempo. Sí, los protocolos son protocolos básicos, fundamentales, pero protocolos humanitarios al final de cuentas. Es decir, llega la persona, se le toman los datos de la mejor manera posible, haciéndose entender en el idioma de ella. Es evidente que será el español, ¿verdad? Como principal idioma. Y aquí entonces ya se hace una segmentación, al menos teórica, de que, bueno, esta persona va para un albergue temporal y ella en una condición todavía más dramática. ¿Por qué un albergue temporal de migración de la denominada ICE? Porque había solicitado por razones humanitarias asilo, y las razones humanitarias que argumentó esta migrante guatemalteca es que temía por su vida aquí en Guatemala por las situaciones clásicas de la violencia. Entonces ahí todavía con mayor razón tienes que tener un trato un poquito más diferente. No significa que los migrantes que van solo porque pasaron indocumentados la frontera no lo deban de tener. Se debe hacer esa segmentación, no la separación, y por supuesto normalmente se hace una evaluación médica como corresponde para dar, en teoría al menos, ¿verdad, Sandy?, el trato y el cuidado. Aparte ya viene la situación propiamente migratoria, donde entonces ya se hace el trámite, tarda unos días y a veces unos meses el poder ser repatriado a Guatemala. Pero mientras tanto la responsabilidad es de Estados Unidos en cuanto a mantener la integridad física de la persona. Definitivamente, porque mientras tanto entonces una familia aquí está. No sabemos también las condiciones y las complicaciones económicas en las que fueron. Sabemos que muchos incluso recurren a préstamos, a situaciones, sí. Imagínate, te endeudas. Tu familiar, aparte de eso, pierde la vida en ese sueño americano. Es una situación muy compleja, Julio, que te diría, en este momento está muy difícil poder emprender este viaje. Sí. Y me sorprende que cada vez más personas tienen ese interés por hacerlo. Y aunque tú le expongas la situación, la necesidad lo lleva finalmente a intentarlo a pesar de que saben los riesgos. Es correcto. Cuando la necesidad es grande, no hay razón que valga. Cuando la falta de oportunidad de empleo, de comida, y ves que estás muriendo y tus hijos también, porque no tienes un pan, una tortilla que poner en la mesa, no hay razón que pueda entender, aunque tú expliques cómo está esa situación. Tenemos que entender también una cuestión, ¿verdad, Sandy? Los problemas sociales que generan esta migración son problemas nuestros, de por ejemplo los países del Triángulo Norte. Y Estados Unidos, pues como cualquier estado puede decir si entran, no entran, o quiénes van a entrar o a quiénes va a repatriar. No nos alejamos de eso, es un derecho que tienen. Lo que sí, obviamente tenemos que exigir, y ojalá el canciller Brolo tenga éxito en esta misión, es el trato humano, el trato digno y el trato al final de cuentas cuidando la integridad física de cualquier persona. Ya para ir finalizando con este tema, Julio, ¿Guatemala puede solicitar la investigación para poder deducir responsabilidades? ¿Se fue alguna mala práctica médica o algo relacionado o negligencia? Con este caso? Ajá, Guatemala debe hacerlo por la vía diplomática definitivamente para mostrar la contundencia que como Estado guatemalteco tenemos ante la pérdida de una vida en estas condiciones, de demostrar que hay una buena voluntad política y determinar cuál es la verdad, no solo por respeto a nuestro país, sino que por respeto a los deudos y familiares de esta migrante guatemalteca. Bueno, lamentable la situación, la verdad, que se está registrando. Los padres tenían esperanza que ella llegara porque había una situación detrás, también una historia detrás del motivo por el cual esta joven decidió buscar el sueño americano. Así que estaremos a la espera de cuál es el resultado entonces de esta visita que haga el canciller. Nos vamos a ir a una pausa en este momento, Julio, pero claro que sí, regresamos con otro análisis. ¿Con qué se viene? Sí, fíjate que hay una propuesta para obligar a todos los usuarios de motocicletas a que tengan y compren y contraten un seguro. Pero ¿será que solo los motociclistas deben hacerlo? No sé. Espérese un momento, regresamos. Somos a la medida. En promedio se registran 12 accidentes de tránsito donde están involucradas motocicletas. Sin embargo, ¿cuántas tienen una póliza de seguro en el territorio nacional? En la siguiente nota le damos esta información. El Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito señaló que en 2019, 4.309 personas se vieron involucradas en algún accidente vial. Sin embargo, de esa cifra, 804 pilotos fallecieron. A raíz de esos datos, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros, AGIS, señaló que tan solo 28.635 motocicletas cuentan con una póliza, previendo cualquier tipo de incidente vial, incluso un deceso. Uno de los datos importantes que hemos visto el día de hoy es que en Guatemala hay más de 1,5 millones de vehículos automotores que son motocicletas.
que transportan a los guatemaltecos de un lugar al otro, y realmente la penetración de seguros en los pilotos de Guatemala, que son pilotos de motocicletas, es muy baja. Es una gran oportunidad tanto para las aseguradoras para poder vender más seguros, como para los guatemaltecos que se transportan en este vehículo que los expone tanto a los accidentes, de poder tomar la responsabilidad y contratar un seguro de accidentes personales o gastos médicos, el cual pueda cubrir los golpes que ellos se puedan dar, que en las motocicletas es muy frecuente. Una curación típica de un accidente de motocicleta, si es un accidente muy sencillo, puede ser de 2 a 5 mil, pero hay muchas personas que tienen curaciones de más de 20 mil quetzales. Es mucho más caro que la motocicleta y mucho más caro que la prima del seguro que pudiera contratar ese piloto de moto para proteger su salud o de los accidentes que pudiera sufrir. Las primas de seguro parten de 70 a 300 quetzales mensuales, dependiendo del tipo de cobertura que se desea. A la fecha, el parque vehicular de motocicletas es de 1.5 millones. A ver, y es que es innegable que en Guatemala la motocicleta se ha convertido, por distintas razones, Sandy, ya sea la comodidad, la seguridad misma o lo versátil que es este vehículo, precisamente en aquel más ampliamente utilizado en los últimos años por los guatemaltecos y también en el mundo, esto no hay que negarlo. El crecimiento del parque vehicular de motocicletas ha llegado al extremo que superan actualmente 1,5 millones de unidades. Imagínense ustedes, dispersas, eso sí, en todo el territorio nacional. Yo veo aquí una falla. La ley y el reglamento de tránsito, al menos en teoría, deberían de indicar que cada vehículo de 4 o de 2 ruedas tendría que contar como una situación obligatoria con el equipamiento básico y mínimo para circular. Y eso sí está, ¿verdad? Porque nos dice qué es lo que debemos llegar. Sin embargo, la ley no obliga de manera taxativa a que se deba contar con un seguro, ya sea contra terceros o seguro contra todo riesgo, por lo que esto se debe regular. En otras realidades, si tú conduces un vehículo, cualquiera que este sea, de 2 ruedas, de 4 ruedas, autobús, camión, transporte pesado, y no llevas seguro, eres objeto de fuertes sanciones. Aquí en Guatemala todavía no está obligatoriamente en ley. Y debería ser, fíjate, Julio, porque en ocasiones muchos nos vamos por el tema económico y decimos, es que pagar un seguro es agregarle a nuestro presupuesto, un presupuesto que a veces es complicado. Pero te digo hablamos algo, de prevención. ¿y si no lo pagas y tienes accidente? Sale peor. Y si bien, por ejemplo, hay quienes lo pagan solo un año porque en ese año afortunadamente no les ocurrió nada y lo dejan de pagar porque lo ven innecesario. Y gracias a Dios que no se dio ninguna situación. Pero al momento de registrarse, ya sea que uno provoca un accidente o que le dañan también, creo que un seguro te ayuda mucho, Julio, porque obviamente la asistencia que te van a dar, el costo que se reduce hasta bastante, jurídica te van a dar asistencia. Exactamente, entonces yo creo que es un buen auxilio que le dan como conductor a uno y es también cierta garantía para el resto de conductores. No, tienes mucha razón en lo que dices, pero fíjate una situación, y entiendo tu punto, ¿verdad? Ay, sí, pero es que yo tengo moto, carro y ya invertir en un seguro, qué sé yo, 200, 300 quetzales al mes, ya no puedo. Bueno, entonces, pues mejor no tener esa moto y ese carro por duro que suene. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda decir que no va a tener un incidente, un accidente y una situación en la cual ya sea puedes perder tu patrimonio o lastimar tu patrimonio o peor cuando tienes una situación en la cual se lastima a una persona o hasta muere en un incidente de tránsito a otra persona. Se necesita ese tipo de respaldo, ese tipo de apoyo. Ahora yo te digo algo, la propuesta aquí de lo que están hablando precisamente los empresarios de los seguros es que esto sea obligatorio para las motos. Y uno no dice que hay buenos pilotos de motos y hay otros que pilotos de pilotos también terribles. Pero ¿y los de vehículo no deberían de tenerlo también de manera obligatoria? Ahí está, esa es la respuesta. Bravo. Todos, de verdad, porque todos tenemos responsabilidad en el tránsito. Y si bien, por ejemplo, los motoristas tienen ciertas vulnerabilidades, son, pues bueno, no tienen una estructura con la cual protegerse. La defensa de su cuerpo. Exactamente, entonces son más vulnerables también ante un accidente de tránsito. El conductor de un automóvil también debe ser responsable, porque obviamente hemos visto, sí, hay varios accidentes donde los motoristas están involucrados, pero donde están involucrados con un automovilista. Exacto. También ¿Y qué tenemos pasaría? esta situación. Imagínate entonces, imaginemos lo que tú estás planteando en este momento, Sandy. Un motorista que tiene accidente con un automóvil y resulta que quien tuvo la culpa fue el automóvil, el de 4 ruedas, y el motorista sí tiene seguro, pero el automovilista no. Entonces quedamos nuevamente con una situación en la cual no resolvemos nada. Exacto. Por eso, si se va a regular,
que sea obligatorio, pues que sea obligatorio para todos los vehículos. Es más, ahí tal vez hasta se podría hacer algo por parte de estos empresarios dedicados a los seguros. Si de verdad va a ser obligatorio para todos, probablemente puedan haber hasta tarifas menores para que todos podamos acceder a buen seguro, ¿no? Ese punto es muy bueno, Julio, porque obviamente sabemos que también tener un seguro pues representa obviamente ese gasto extra. Así es. Esa inversión te diría al final. Inversión. Eso sería. Pero entonces, si se va a ampliar la cobertura en cuanto a los seguros, también establecer ciertas normas, ¿no? Por supuesto. En cuanto a los costos que los pueden reducir, porque obviamente más cantidad de personas se van a tener y que de esta forma se convierta en accesible para todas las personas, te diría. Algo de uso común. Como de uso común es, por ejemplo, el hecho que si tienes un vehículo le tienes que colocar combustible porque si no él mismo no camina. Pero entonces bajando esos precios para hacerlo asequible a toda la población guatemalteca pudiera entenderse y tenerse una mejor solución. Ahora, hay más datos, ¿no? Efectivamente, Julio, pero vamos a tratar estos puntos porque los representantes de la Asociación Guatemalteca de Aseguradoras sugieren que cada motociclista debería contar de forma obligatoria con un seguro. Y basan esta afirmación en el hecho de la cantidad de motocicletas involucradas en hechos de tránsito. Sin embargo, no se debería pasar por alto a los pilotos de automóviles, sin duda, como lo hemos recalcado. Algo que tampoco se debe dejar de analizar es el impacto económico que esta medida puede tener en los pilotos de motocicletas, porque sabemos que muchos adquieren este tipo de medios de transporte para poder de esta forma reducir los costos del transporte. Y realmente queremos actuar de una manera preventiva, entonces tenemos que adquirir este tipo de seguro también ante los accidentes de tránsito. La medida sin duda debe ser general y alcanzar inclusive el transporte público de pasajeros y de carga. Y de hecho, Julio, en el transporte colectivo también se tiene la obligación. Se tiene. Y aquí voy con lo siguiente, cuando hay un accidente, por ejemplo, de los buses, lo primero que preguntan las personas es, bueno, ¿y tenía seguro? Se dan cuenta de la necesidad que hay, pero muchos no se suman a esa obligación o a esa responsabilidad que podemos tener contra nosotros y obviamente contra otras personas también, Julio. En algunos casos estos buses colectivos obviamente sí tienen un seguro, pero en otros casos lo que tienen es la calcomanía, que en algún año la pagaron, pero ya está absolutamente vencida porque no está vigente. A mí me llamó la atención algo de lo que tú dijiste en los datos que nos diste. ¿Y qué pasa si las personas ganan apenas el salario mínimo? Es ahí donde tenemos que ver el tema económico también de esto, porque tampoco se trata solamente de crear una carga que después igual no vas a poder pagar y que entonces va a ser una medida absolutamente infuncional. Esto va a haber que encontrar una balanza, va a haber que discutirlo de mejor manera, pero sí, a la larga, por una situación de prevención y de seguridad de todos los que nos conducimos en algún vehículo, sería muy oportuno que en Guatemala llegáramos, ojalá más temprano que tarde, a tener todo seguro. Efectivamente, que se vuelva una obligación entonces, pero obviamente garantizando también que las condiciones económicas se puedan ir dando y que las facilidades también del pago que se pueda tener del mismo, pues sea entonces, que tenga esa accesibilidad también para que no afecte el bolsillo de los guatemaltecos. La economía guatemalteca. Pues bueno, ahí tiene usted este tema y esperamos que en casa usted siga conversando, discutiendo, analizando y sacando la mejor conclusión. Mientras tanto, nosotros ahora vamos a hacer otra cosa. Te pregunto qué es. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. No cambie. Este martes, los cancilleres sostuvieron una reunión para conocer la agenda de trabajo para los próximos meses entre ambas naciones. El canciller Pedro Brolo y su homólogo hondureño Lisandro Rosales sostuvieron una reunión para conversar sobre la agenda regional y los temas bilaterales entre ambos países. La finalidad es fortalecer las relaciones comerciales. También se abordó el tema del COVID-19 y las medidas sanitarias que puedan ser implementadas. Hoy tuvimos una amplia agenda de temas bilaterales. Tenemos tantas cosas en común y tantos retos y objetivos con nuestro hermano país de Honduras y estamos avanzando en grandes rasgos para poder fortalecer nuestras relaciones bilaterales, pero también comerciales. Como ustedes saben, se ha estado impulsando de parte del presidente Alejandro Yamatei una iniciativa de cielos abiertos, los cuales ya hemos venido avanzando con Honduras. Esto nos va a permitir incorporar vuelos domésticos entre Honduras y Guatemala para facilitar el intercambio turístico y los viajes comerciales.
Ya estamos con todos los avances que tienen que darse para que posteriormente nuestros presidentes terminen firmando ese acuerdo. Hemos conversado también sobre los grandes retos que tenemos regionalmente para abordar el coronavirus. El canciller hondureño confirmó la importancia que tiene trabajar en conjunto con el gobierno guatemalteco. Esta mañana con nuestro amigo don Pedro Brolo abordando los temas tanto regionales como el coronavirus, que es un tema que nos toma de mucha importancia para cada relación que tengamos a nivel centroamericano, la importancia que hay de mantener una comunicación entre nuestras secretarías de salud para protocolos homologados que podamos tener en la atención y la prevención de que llegue este virus a nuestra región centroamericana. También, como bien lo decía el canciller, hemos abordado el tema de espacios aéreos. Esto es una iniciativa que ambos presidentes, tanto el presidente Yamatei como el presidente Hernández, han venido dialogando desde antes de la toma de posesión del presidente Yamatei. También se firmó el memorándum de entendimiento para los proyectos de gestión ambiental, los cuales se realizarán en la cuenca del río Motagua. La contratación de personal para el segundo trimestre mostrará un ritmo positivo, así lo detalló un estudio de una agencia encargada de reclutar a personal. Vea la información. Empresarios de los sectores de construcción, agricultura, servicios, entre otros, han mostrado interés en contratar más personal en el segundo trimestre. Así lo detalla un informe de Manpower Group, que resalta un importante crecimiento del 10% en comparación al año pasado. Ahora hay que tomar en consideración un dato interesante. A nivel global hay una tendencia a la desaceleración. Entonces, a pesar de eso, Guatemala está creciendo a un doble dígito, cosa que es bastante positiva. Recientemente, con el cambio de gobierno, cuando estuvimos viendo expectativas de empleabilidad, en el primer Q estábamos viendo el crecimiento de un 60% de empresas que están un poco más disponibles. Evidentemente, los esfuerzos del gobierno y del ministro de Economía en términos de hacer que el proceso de crear una empresa sea más fácil, el acceso a tecnología, el tema de innovación, también generan un ambiente de mayor proyección y mayor crecimiento, ¿sí? Recientemente también se firmó un acuerdo con Estados Unidos sobre un préstamo o acceso a préstamos de más de 1.000 millones que pueden crecer hasta 3.000 millones. Entonces, mezclado esto junto a lo que es inversión local de franquicias en la parte de alimentación también, han generado que la expectativa de empleabilidad vaya creciendo. La proyección de contratación se concentraría en la zona central, oriente, sur, occidente y norte del país respectivamente. En el caso asalto al Ministerio de Salud, que el empresario Gerardo Gustavo Galdames Orantes sea investigado por haber entregado dinero de forma ilícita a exautoridades de salubristas, esto es lo que pide el Ministerio Público. El procesado Gerardo Gustavo Galdames Orantes se presentó de forma voluntaria en el juzgado de mayor riesgo en la Torre de Tribunales para resolver su situación legal ante juez competente en audiencia de primera declaración. Al sindicado, la Fiscalía Especial lo vincula con el caso penal asalto al Ministerio de Salud, en el cual, según la investigación de la cartera salubrista, se sustrajeron más de 50 millones de quetzales durante la administración de Jorge Villavicencio. La Fiscalía agregó que los fondos del Estado fueron sustraídos a través de contratos ilegales entregados a empresas de forma irregular, plazas de fantasma y entrega de favores políticos. De esa cuenta, la juzgadora resolvió que Gerardo Gustavo Galdames Orantes sea investigado por el delito de cohecho pasivo. Según la investigación penal, entregó 150,000 quetzales a cambio que le entregaran un contrato para la construcción de un hospital en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Por favor, vea su reloj. Llegó el momento. ¿Qué momento? El momento de despedir y invitarlo para mañana a las 21 horas. Así es, que descanse. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.